si bien pasamos ya a la quinta palabra con nuestro hermano Giovanni Quintero, así que quédate con nosotros. Exactamente, nosotros estamos en este espacio de reflexión, en este espacio en Radio Vida 100.9, en televisión y en las plataformas digitales para que se queden con nosotros. Hemos hablado del perdón, del amor, de la compañía y aún falta mucho más en esta quinta palabra de este culto. Es un privilegio, como lo ha mencionado la hermana, es un privilegio estar aquí, haciendo remembranza de las 7 frases, de las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo expresaba en la cruz del Calvario. Y llegamos a la quinta. La quinta frase, la podemos encontrar en San Juan 19, versículo 28 y versículo 29. Y dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Amén. Llegamos a la quinta palabra. Y como iniciaba nuestra hermana Isabel Gutiérrez en la primera, decía, son 7. Cada uno tiene un simbolismo, obviamente. Pero si nos ponemos a descifrar y ver el orden en el que Jesús las dijo, también nos encontramos algo. Esta es la quinta palabra, vamos en la número 5. Y si igual revisamos, el número 5 aparece un poquito más de 300 veces el número 5 en la Biblia. Y nos habla de la gracia, de esa conexión divina y terrenal. Y podemos encontrarnos diversas cualidades con el número 5. Todos somos creación de Dios, como humanos, y Él nos formó. Y yo te pregunto, ¿cuántos sentidos tienes? 5. ¿En tus manos cuántos dedos tienes? ¿Es una casualidad? Es cosa de Dios. Es la conexión, es el sello de Dios y nosotros. Es esa creación. ¿Y por qué esta es la quinta palabra la que refleja tengo sed? Habla de la humanidad, habla de necesidad, es una palabra de necesidad y también es una palabra vinculante. Porque cuando le expresa, los soldados romanos entendieron ellos que se derivaba de algo humano, y posiblemente tenga lógica, porque ya cuando el Señor Jesús a esta palabra ya habían pasado más de 6 horas colgado, y que su último alimento que había ingerido fue en la última cena. Viene la aprehensión, el juicio, la flagelación y la crucifixión. Ya había pasado más de 24 horas sin alimento y estaba desangrado, porque las heridas que le provocaron, cuando pierdes sangre, pierdes iones y sales, y es natural tener sed. Y no confundamos el vinagre, que bueno, no es un vinagre como nosotros lo conocemos, sino un vino agrio, las que se conoce como vinagre. No confundamos con el primero que lo ofrecen cuando van a flagelar, que le dan una mezcla de vino con mirra. Y esto era para adormecer el cuerpo. Si ellos lo ingerían, era para adormecerlo. Era una especie de como droga para que el condenado soportara el castigo. Jesús lo rechazó. Él fue obediente hasta en el sufrimiento. Y nosotros, ¿qué pasa en la humanidad? Nos ofrecen droga, nos ofrecen diversiones ajenas, nos ofrecen algo efímero para poder soportar el trajín de la vida, y el que se droga lo ocupa para escapar de la realidad, del sufrimiento. Es que mi vida es infeliz, es que pasamos por esto, es que tú no conoces cómo soy, y escapan de esa realidad. Jesús dijo, no, a lo que voy. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y Jesús, estando colgado con el sufrimiento, dijo, tengo sed. Pero fue más allá de lo físico. Decimos que el número 5 es esa conexión espiritual y divina. Y aquí vemos a Jesús. ¿Por qué decimos que es una palabra de necesidad? Porque en toda la Biblia, en todos los evangelios, Jesús es el que hace, es el que ofrece, es el que da. Y aquí es la primera vez que Él pide. Y dice, tengo sed. Y es muy curioso, porque Él también se encuentran 5 veces, otra vez el número 5, 5 veces
la relación de tener sed o cuando Jesús habla de saciar la sed en Juan. Y lo encontramos uno de ellos cuando tiene el discurso con la mujer en el pozo, que es lo que le dice: el que viene a mí, yo te doy el agua, que ya no vas a volver a tener sed. También lo podemos encontrar en Juan 6:35, yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Una más en Juan 37:38, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ahora Él es el que está pidiendo, Él es el que está necesitando, es el que dice: tengo sed. Y los romanos, como tales, sin entender la espiritualidad, mojan la esponja, que era de un vinagre agrio, que calmaba y apagaba la sed. No te invito a que tomes vino, sino que eso es lo que se ocupaba en ese momento. Y le mojaron la esponja, el hisopo, la jabalina, se lo acercan, bebe y con eso calma, pero no era la sed física. Ellos lo entendían así, porque decían: bueno, y es la única vez que pidió algo. Y es ahí cuando le ofrecen el vino, pero dice: para que la escritura se cumpliese. ¿Qué escritura? En Salmos, el rey David, al escribir el Salmo 69, habla de esos aspectos de la crucifixión. Y dice: me dieron a comer hiel y en mi sed me ofrecieron vinagre. Se cumple la palabra. Y hay un punto importante que lo dice. Y así inicia el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Él ya sabía que ya todo estaba hecho. Venimos de la cuarta, una palabra de aflicción, y ahí viene la liberación. Y se pasa un pasaje en el cual hay un periodo de tinieblas y vuelve a salir el sol, y es cuando dice: tengo sed. Es cuando ya está en clamor de victoria, cuando jugamos o cuando corremos, cuando terminamos. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos, nos vamos a recuperar. Y aquí también el Señor Jesucristo estaba recuperando esa divinidad, estaba reconociendo esa victoria en esta palabra. Dice: tengo sed. ¿Y por qué decimos que es una palabra vinculante? Porque más allá de lo físico es tener sed de Dios. Eso es lo que se refería: tengo sed de ti, Padre. Porque venía de sentir ese sufrimiento, ese abandono, esa angustia y ese clamor que lo vimos en la cuarta, de que se sentía abandonado. Aquí necesita esa vinculación con Dios y dice: tengo sed, pero no de la física, sino tengo sed de ti, Padre. Aleluya. Eso es lo que refleja esta palabra: tengo sed de ti. Por eso es la vinculación en lo humano. Y de tener sed, esta es la palabra en la cual nos refleja la humanidad completa de Dios, que aún siendo divino también era hombre, y que también estaba pasando ese periodo de aflicción. Y por eso es que reconocía en su alma que necesitaba y tenía sed. Y ahora esto nos habla a nosotros que nosotros debemos de tener sed de Dios. Que no tengamos que llegar a un periodo de necesidad, a un periodo de aflicción, para que entonces sí estemos aquí 24/7, o le llamemos al pastor 24/7 para que ore por nosotros. No tenemos que llegar a ese punto, sino que día con día tengamos esa sed de Dios, con el simple hecho de respirar, para agradecer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Todo estaba escrito, todo estaba hecho, y el sacrificio estaba dado. En aquel monte en el cual se iba a sacrificar a Isaac, es el mismo monte en el que estaba siendo sacrificado nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dijo Abraham? Él se proveerá de un cordero, y ese es el cordero que estaba siendo provisto. La vida de nuestro Señor Jesucristo inició en madera con el pesebre y estaba terminando en madera con la cruz. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo empezó con hambre, porque venía después de un ayuno, empezó con hambre y estaba terminando con esta sed. Él era completamente humano y también completamente divino. Y esa madera nos habla de la nobleza, nos habla de la pureza, nos habla de la gentileza. Pudo haber sido oro, pudo haber sido otro material, fue madera. Pudo haber sido divino, pero también fue humano. Él te entiende lo que vives, lo que atraviesas, lo que necesitas, y suple tus necesidades. La invitación con esta palabra es hacer esa vinculación con Dios.
No olvidarnos, sino solamente tenerlo fresco en nuestra memoria cada que es Semana Santa, porque en los años no siempre cae en la misma fecha. Entonces no quiere decir que cuando llega la Semana Santa es cuando nos damos golpes de pecho, como habla la palabra, que cuando terminaron de la crucifixión se regresaron muchos con golpes de pecho y decían, sí, ese era el Hijo de Dios. No te regreses tú el día de hoy, el día de mañana, te levantes, sí, tienes razón, fallé en esto, fallé en aquello, pero lo vuelvo a hacer. Tengamos todos los días sed de Dios. Tengo sed. Jesucristo mismo necesitó nuevamente ese vínculo con Dios. Y no es que lo hubiera perdido, sino que en un momento atrás había sentido debilidad al exclamar ese abandono. Nosotros debemos de vivir con esa sed. Ser, como lo dice también el salmista, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clamo por ti, oh Dios, que clame todos los días, en toda circunstancia, aún en la abundancia, y no solamente en tiempos de necesidad. Tengo sed. Y así os bendiga, hermanos. Pues muy bien, acabamos de escuchar esta quinta palabra que creo que nos deja mucho en qué pensar, mucho en qué reflexionar. Vemos cómo hablaba aquel encuentro que tuvo nuestro Señor Jesús con la mujer samaritana, cómo le dice que si vienes a mí nunca jamás volverás a tener sed. ¿Cómo puede ser que la misma fuente de agua viva esté pidiendo de agua? Bueno. Exactamente, un sinónimo, sed, es necesidad. Justamente, sed es necesidad, sea de tu cuerpo por agua o sea de tu alma por la presencia de Dios. Pasemos en este momento a la reflexión de esta palabra. Cada detalle de tu hermoso sacrificio, desde tu oración en el Getsemaní hasta la encomienda de tu espíritu al Padre, tu entrega a la cual te aferraste hasta la muerte, su amor inagotable, porque no estuviste solo. El Padre y el Espíritu Santo estaban juntamente contigo, porque al orar por los que creerían en la palabra que predicaste, orabas que fuéramos uno en ti, como lo eres con el Padre y el Padre contigo, son uno mismo. No fue casualidad que hubiera 3 cruces. Es cierto que había 2 pecadores en aquellas cruces, pero también simbolizaban el dolor tan abrasivo que el Padre y el Espíritu estaban pasando a través de ti. A pesar de esto, no se negaron a su naturaleza de sacrificio, de amor verdadero por nosotros los pecadores. Te negaste a ti mismo, tomaste forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición te humillaste a sí mismo, haciéndote obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y lo único que pediste para ti en este sumo sufrimiento fue agua. Tengo sed, clamaba tu cuerpo, una sed ardorosa, una sed tormentosa, debido a la gran pérdida de sangre que sufrías. Ahora que me revelas esto, me pregunto, ¿habrá una manera de agradecer tanto dolor? ¿Existe algo con que agradecer tan abismal entrega? Dice la Escritura que aún en esto hubo un cumplimiento, porque el Padre no perdió detalle de ninguna de nuestras necesidades. Tuvo cuidado de suplir nuestra sed en ti. El gran detalle de proveer en medio de nuestras necesidades, en medio de la prueba, porque siendo hijos de Dios, tenemos un camino trazado donde hay pruebas, donde somos pasados por el fuego, donde somos transformados a imagen y semejanza del Padre, para llegar a la estatura del varón perfecto, donde hallamos perdón de nuestros pecados. Sé que esperabas agua, pero solo fue un hisopo humedecido con vinagre pasado a tus labios.
Tu Santo Espíritu me lleva a lo siguiente. ¿Será que nos hemos negado a tener sed a causa de tu santo nombre? ¿Será que nos hemos negado a abandonarnos a nosotros mismos por ti? Podríamos pensar que lo hemos hecho en nuestra humanidad, pero examina nuestro corazón, revélanos tu gloria y nos entreguemos hasta lo sumo, si es necesario, hasta aquella sed tormentosa, dispuestos, si es necesario, a recibir solo unas gotas de vinagre en nuestros labios, si es necesario, hasta la muerte a causa del amor por ti. Amén. Dios les bendiga.